Saludos, soy su amigo Luis Perdomo y es una alegría para mí poderle compartir en esta tarde de Domingo de Resurrección. Es una gran bendición poder compartir con todos nuestros hermanos a través de este canal de YouTube y así a través de las redes, diferentes redes que vamos a compartir también. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición para usted. Hemos querido hacer un resumen de las diferentes meditaciones, de las diferentes enseñanzas que hemos tenido en nuestro discipulado los últimos domingos del mes de marzo y ahora el mes de abril. Es así, hemos estado meditando un poco sobre la vida del apóstol Pedro. Estuvimos haciendo un estudio como referencia de discipulado, cómo podemos aprender a ser mejores discípulos del Señor Jesús, y Pedro es una de las mayores referencias. Estuvimos estudiando la última enseñanza del apóstol Pedro sobre sus finanzas. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pedro en el libro de Mateo capítulo 4 verso 18, en el libro de Marcos capítulo 1 verso 16, vemos que Pedro tenía una posibilidad económica. Pedro, como empresario que se dedicaba a la pesca, tenía cierto nivel adquisitivo, y hemos podido ver que él fue encontrado por el Señor Jesús, y podemos ver que Pedro dispuso sus bienes al servicio del Señor Jesús. En muchos pasajes se menciona sobre esta disposición de Pedro para el Señor Jesús. En Mateo capítulo 8, verso 24, Mateo capítulo 13, verso 2, Mateo capítulo 14, verso 13, Mateo capítulo 15, verso 39, vemos cómo el Señor Jesús hace uso de diferentes barcas, de diferentes artículos que el apóstol Pedro tenía a su disposición. Y por último vemos cómo Pedro fue testigo y cómo Pedro se convirtió en un administrador de toda esa gran bendición que el Señor Jesús le permitió compartir con la iglesia. Él se convirtió en un administrador de esos bienes, y por eso hemos meditado en la vida del apóstol Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 4, del verso 32 al verso 37, podemos ver cómo Pedro participaba de esa gran bendición. Pedro tenía finanzas, Pedro dispuso sus finanzas a los pies del Señor Jesús, pero también Pedro se convirtió en un administrador. Estuvimos estudiando también sobre los diferentes espíritus que atacan a la iglesia, y podemos ver que espiritualmente, económicamente, hay varios espíritus que pueden atacar. Yo he sacado esos ejemplos del libro de los Hechos. Podemos ver que a los creyentes muchas veces se les ataca espiritualmente con el tema de las finanzas. Por eso podemos ver a Ananías y Zafira como ejemplo, Hechos capítulo 5. Es impresionante lo que sucede muchas veces, como este espíritu que operó en la vida de Ananías y Zafira trajo muerte, y lastimosamente muchas veces viene muerte espiritual, porque muchas veces este espíritu ataca a los nuevos creyentes. También estuvimos estudiando sobre el espíritu de Simón. Este espíritu opera contra los discípulos del Señor Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 13, podemos ver cómo Simón creyó que a través del dinero se podía obtener la presencia maravillosa del Espíritu Santo, y eso no es así. Podemos ver también que a muchos ministros hay un espíritu que les ataca, que es un espíritu de adivinación. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 16 al verso 40, podemos ver cómo un espíritu de adivinación salió al encuentro en la vida del apóstol Pablo, y este lo reprendió. Y eso muchas veces se refleja en la iglesia, porque hay manipulación, muchas veces hay mentira, muchas veces hay fingimiento, muchas veces para recoger ofrendas, y muchas veces se cometen muchos errores en ese tema. Por eso queremos dejar este resumen especialmente para que usted pueda meditar en todo esto. Luego estuvimos estudiando cómo ofrendaban la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos. Vemos que ofrendaban como una comunidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 43 al verso 47, la iglesia ofrendaba como una comunidad. Estuvimos hablando un poquito de Cornelio en el libro de los Hechos capítulo 10, Cornelio como ejemplo, que ahora al final vamos a estudiar sobre Cornelio, y también conforme a lo que tenían. Así ofrendaba la iglesia del primer siglo. En el libro de los Hechos capítulo 11, verso 27 al verso 30, habla de que hubo una situación de necesidad y que cada uno trajo una ofrenda de acuerdo a lo que cada uno tenía. Esa es la bendición que Dios nos da, ese es el alcance que
Dios nos permite. Luego, tomando el ejemplo de Cornelio, un ejemplo estuvimos hablando el domingo pasado, un ejemplo de generosidad. Cornelio fue un ejemplo y estuvimos meditando lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 11, del verso 23 al verso 28. A ver si lo logro encontrar, Proverbios 11, 23, lo que la palabra de Dios nos enseña para que podamos dejar también un fundamento bíblico. Proverbios capítulo 11 dice la palabra de Dios del verso 23 al verso 28. Dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la casa del que lo vende. El que procura el bien buscará el favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 11, del verso 23 al verso 28. Y siguiendo el ejemplo de Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10, capítulo 11, podemos ver qué gran bendición, las actitudes de Cornelio. Es necesario que podamos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cornelio dice en el verso 2, Hechos 10, capítulo 2, verso 2, dice que Cornelio era piadoso, que era temeroso de Dios, dice que hacía limosnas para el pueblo y dice que siempre hacía oraciones. Y dice que un día Dios escuchó o subieron o Dios hizo memoria de esas oraciones y dice que esto trajo como consecuencia la apertura, la predicación del evangelio de los gentiles. Es importantísimo que usted y yo podamos prestar atención en este tiempo. Hay mucha dificultad, hay mucha necesidad. Las últimas enseñanzas que hemos estado hablando tienen que ver con las finanzas, tienen que ver con nuestra capacidad económica, tienen que ver con que nosotros podemos ayudar a otros. Yo no estoy pidiendo ninguna ofrenda, ni he estado pidiendo ninguna ofrenda en estos días, en estos videos que hemos estado haciendo, pero el propósito es dejar un corazón, sembrar una palabra para que nuestro corazón se pueda convertir en un corazón generoso. Cornelio sirvió para provocar la predicación del evangelio a los gentiles. Y estando Pedro donde estaba, dice que fue traído y fue instrumento Pedro para predicar el evangelio. Y mientras Pedro predicaba, dice allí que hubo un derramar del Espíritu Santo. Muchas veces nuestras ofrendas, muchas veces nuestras oraciones, muchas veces nuestras buenas intenciones pueden provocar un avivamiento como el que la palabra de Dios está proclamando para este tiempo. Usted y yo podemos ser instrumentos de bendición, disponiendo nuestro tiempo para orar, pero también disponiendo de nuestros medios. Estoy hablando para personas que tienen capacidad económica. Estoy hablando para personas que siguen trabajando, que tienen un buen salario. Estoy hablando para personas empresarias que pueden compartir con lo que lo necesitan. Justo en este momento ya hay muchas empresas que están colaborando, ya hay muchas empresas que están apoyando a los necesitados y eso tiene un reconocimiento, eso tiene un agradecimiento y nosotros le dejamos esta palabra, este resumen de todas estas enseñanzas en la vida del apóstol Pedro, en la vida del libro de los Hechos, en la vida de Cornelio, porque es necesario que en este tiempo prestemos atención. Esa es nuestra oración en este momento, para que sea Dios mostrándose a su vida, para que sea Dios formando ese corazón, para que seamos sensibles y si tenemos la capacidad de ayudar, podamos hacer de utilidad para la obra de Dios. Así que Padre Celestial, en esta hora agradecemos por este tiempo, agradecemos por la oportunidad de hacer este resumen, agradecemos por esta plataforma y agradecemos por las personas que van a disponer su mente, van a disponer su corazón para recibir esa palabra de bendición y para que esta palabra pueda llegar a otras personas. Hay una necesidad en el mundo de que tu palabra sea predicada. Bendecimos a los profesionales, bendecimos a los discípulos, bendecimos a
la iglesia, bendecimos a los empresarios, bendecimos, Padre, para que donde se predique tu palabra hayan corazones dispuestos, hayan corazones arrepintiéndose, hayan almas siendo salvadas y rescatadas solamente para ti. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos en esta hora y te lo agradecemos, Padre amado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gracias te damos en este momento, Padre amado. Gracias por todo y bendecimos a todos aquellos que comparten y bendecimos a todos aquellos que apoyan este ministerio. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Esperamos que este video pueda ser de bendición para su vida. Cualquier inquietud que usted tenga, estamos en España en el 620-619-548. Nos pueden escribir al correo electrónico luisbcfix@yahoo.com y se puede suscribir a este canal. Esperamos que pueda ser de bendición. Esperamos que usted pueda compartir este video. Que Dios le bendiga, que tenga buen día, buenas tardes, buenas noches y será hasta luego.